de Salud identifica dos fuentes en particular del contagio de Guillain-Barré en el suroccidente. En ambos casos, la sanidad es importante. Se lo contamos hoy aquí en Noticiero Guatevisión. 3 semanas después que el presidente confirmara su salida, el Ministerio de Comunicaciones ejecuta la destitución del director de Aeronáutica Civil. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Con mucho gusto les saluda Pamela Valdés. Hoy lunes 5 de febrero, esperamos que esté teniendo un excelente inicio de semana. Y sin más preámbulo, damos inicio con las noticias. El Ministerio de Salud ha confirmado el primer caso de la enfermedad neurológica aguda en el departamento de Guatemala, dentro de un brote que ha afectado a diversas regiones del país. Hasta el 4 de febrero se ha reportado un total de 51 casos a escala nacional. 51 casos han sido confirmados de la enfermedad neurológica aguda sospechoso de Guillain-Barré. En Guatemala, 40 de estos provienen de Suchitepeques, seguido de Retaluleu con 6 casos, Huehuetenango y Quetzaltenango con 2 cada uno. Y se ha confirmado el primer caso en la ciudad de Guatemala, aunque hace 2 semanas estuvo en Suchitepeques. Del total de casos, 39 están en proceso de recuperación, 9 permanecen hospitalizados y se han registrado 3 fallecimientos confirmados hasta el momento. Ahora sigue siendo desconocido el origen del contagio. No obstante, el Ministerio de Salud ha confirmado la presencia de la bacteria Campylobacter, lo que plantea una posible relación con el brote. Tenemos 16 muestras ya positivas para varios patógenos o bacterias o virus que pueden dar alguna enfermedad de tipo gastrointestinal y que pueden estar generando después de esta infección o durante esta infección, 1 o 2 semanas después, detonar en este síndrome de Guillain-Barré. Estamos hablando de que hemos identificado Campylobacter en una gran, prácticamente en un 60% de los casos, aunque tenemos ya 14 muestras que están totalmente positivas para Campylobacter, pero hemos identificado otros virus como E. coli, como Shigella, son bacterias enteropatógenas que causan enfermedad gastrointestinal y que después pueden desencadenar un síndrome de Guillain-Barré. Por eso estamos precisamente haciendo el llamado a toda la población para que puedan extremar sus medidas de higiene en la preparación de alimentos, en el consumo de agua segura. Esto es sumamente importante para evitar este tipo de enfermedades. La alarma epidemiológica se deriva a que si bien mensualmente se suelen registrar entre 2 y 3 casos, ahora se están reportando entre 1 y 2 diarios, principalmente en Suchitepeques y Retaluleu. La mayoría de los pacientes pertenece al grupo comprendido entre 30 a 64 años, con 35 casos. Con imágenes de Óscar Vázquez, reportó Andrea Domínguez. La Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente de la República, SOSEP, decidió postergar el inicio del ciclo 2024 en los centros de atención y desarrollo infantil de Suchitepeques, Retaluleu y Escuintla ante la alerta epidemiológica por la enfermedad neurológica aguda. Esto ya que de los 51 casos confirmados hasta ese 5 de febrero, 46 son de los primeros 2 departamentos. Autoridades del Ministerio de Salud y del Seguro Social han dado a conocer que para el tratamiento hospitalario de la enfermedad neurológica aguda relacionada con Guillain-Barré existen 2 opciones de medicamentos. En 13 hospitales de la red nacional solo tienen una de estas y el otro fármaco se puede encontrar solo en el San Juan de Dios y el Roosevelt. Agregan que adquirir estos medicamentos es caro, pues cada dosis tiene un valor de unos 10,000 quetzales y su disponibilidad deberá de la cantidad de personas que lo requieran y su peso corporal. La dosis se calcula por peso de paciente, entonces podemos hacer un cálculo rápido, digamos un paciente adulto de 70 kilos puede llegar a utilizar en sus 5 días de tratamiento hasta más o menos 14 frascos de inmunoglobulina, ¿verdad? Cuando hablamos en este momento del mes de medicamentos que tienen, ¿cuál es el porcentaje en realidad de estos medicamentos o cuántas dosis, cuántos frascos hay realmente?
No lo estamos manejando por porcentaje, Andrea, en este momento, porque como le digo, esto se adquiere de diferentes, por ejemplo, adquirimos de 1 gramo, de 5 gramos, de 10 gramos, ¿verdad? Y eso se utiliza de acuerdo al peso del paciente. Si es un bebé, por ejemplo, utilizamos la de 1 gramo. Entonces, por eso es un poco difícil decirle un abastecimiento. Sin embargo, sí tenemos 13 hospitales que en este momento tienen inmunoglobulinas para brindar la atención del paciente. Retaluleu registra aumento de casos de la enfermedad neurológica sospechosa de Guillain-Barré. El Hospital Nacional permanece en alerta amarilla. El incremento de los casos de la enfermedad neurológica en el departamento de Retaluleu mantiene en alerta a las autoridades de salud y ya se registran 7 casos confirmados. Quiero aclarar que estos casos que aparecen en el reporte de la Dirección de Epidemiología del nivel central fueron casos que no fueron detectados acá en el hospital, fueron detectados en otras unidades o centros hospitalarios. De los casos confirmados, 5 son de San Andrés Villaseca y 1 de Nuevo San Carlos. El Hospital Nacional reportó la atención de 2 pacientes de Cuyotenango, Suchitepeques. Una de ellas continúa en investigación. Además, se reporta un paciente fallecido originario de Nuevo San Carlos, que fue atendido en el Hospital de Quetzaltenango. Pedimos de favor a las personas que tengan ventas de alimentos en la calle que manipulen de forma correcta y adecuada los alimentos para evitar la propagación de estas bacterias como lo son la E. coli, el Campylobacter y otras bacterias que están en análisis para determinar cuál es la causa y el origen real de este brote de síndrome de Guillain-Barré. El Hospital Retalteco se encuentra en alerta amarilla y piden a la población mantener las medidas de higiene. Hasta aquí solo Dios, solo Dios sabe qué va a pasar o qué no va a pasar. Y cuando vino eso de la pandemia de COVID-19, mira que yo no me puse ni una vacuna. Desde Retaluleu reportó Victoria Ruiz. Ya estamos de regreso con más información. Luego del derrumbe que ocurrió en Palencia, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala trabaja en el lugar para rehabilitar el paso vehicular en el área en donde 3 poblaciones quedaron incomunicadas. El derrumbe ocurrido la madrugada del domingo en el caserío El Sacabastal, aldea El Paraíso, Palencia, destruyó 3 viviendas y otras 13 tienen daños severos. Además, 75 personas fueron afectadas por la destrucción de la carretera y 6 fueron evacuadas y autoalbergadas por familiares y vecinos, reportó la Conred. Hace 6 meses, los vecinos del caserío El Sacabastal vieron grietas en el área y eso les generó temor y alertaron a las autoridades. En 2023, la Conred realizó estudios en el área e hizo algunas recomendaciones y fue por eso que como medida preventiva, la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres de Palencia evacuó a varias personas en el caserío. La madrugada del 4 de febrero, el retumbo provocado por el deslizamiento de tierra asustó a los vecinos y dejó incomunicadas a 140 casas. Rubén Telles, vocero del Ejército de Guatemala, informó que tras el derrumbe, el Cuerpo de Ingenieros tomó acciones para habilitar el paso vehicular y así permitir el tránsito entre las 3 comunidades de ese municipio que se vieron afectadas por este movimiento de tierra. Ahora ya está habilitado el paso para vehículos de doble tracción a través de una brecha que se realizó como un paso vehicular de emergencia. La Brigada Humanitaria de Rescate del Ejército de Guatemala destacó personal al sitio desde el pasado domingo para realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades, aunque han señalado que como las casas dañadas por el derrumbe ya estaban inhabilitadas, no se hará ningún esfuerzo por recuperar los materiales de los escombros ni por reconstruirlas en el lugar. Con imágenes de Carlos Hernández Ovalle, reportó Andrea Domínguez. El Ministerio de Trabajo informó que como parte de las acciones de transparencia se presentó una denuncia en el Ministerio Público por actos de estafa en casos de movilidad laboral, efectuando cobros ilegales para conseguirles una visa de trabajo temporal. En un comunicado, la entidad informó que las personas que hacían esto eran trabajadores del Ministerio, por lo que ya se han rescindido contratos. Indican que colaborarán con las autoridades para que se determinen responsabilidades civiles y penales que correspondan. La ministra Miriam Roquel reiteró que las personas no deben pagar nada por una oportunidad de trabajo en el exterior.
Dentro del Ministerio de Trabajo existe un departamento del empleo y dentro del mismo hay una unidad llamada movilidad laboral, donde se dan visas H2 para trabajar en el extranjero. Resulta ser que una persona identifica a trabajadores del Ministerio de Trabajo donde les han requerido de dinero y la cantidad asciende a más de 65,000. Esas personas valientes identificaron a estas personas y dentro del Ministerio de Trabajo existe una unidad de probidad. La probidad busca precisamente transparentar el quehacer del Ministerio de Trabajo. Y a una semana de la reunión fallida entre el presidente Bernardo Arévalo y la fiscal general Consuelo Porras, el mandatario aseguró que ya se tienen listas las acciones a seguir en contra de la fiscal por haber abandonado la reunión. En este momento nosotros tenemos listo un curso de acción alrededor de esto, pero estamos calculando cuál es el momento oportuno para poder hacerlo. Es decir, que ya están listas, digamos, ya tienen lista la acción. Estamos viendo cuáles son los las distintas opciones que tenemos para manejar y hacer valer los argumentos que nosotros invocamos. Un pozo de agua que debió de haberse perforado en una comunidad de San Pedro Jocopilas, Quiché, y que costaría más de 1 millón de quetzales no fue realizado, pero la compañía encargada de la obra sí cobró anticipos. Según los reportes del Consejo Departamental de Desarrollo de Quiché, en la aldea Las Pozas de San Pedro Jocopilas se perforaría un pozo de agua a un costo de 1.200.000 quetzales. En el documento se detalla que al proyecto se le había entregado el 20% de anticipo. Supuestamente hasta el momento tendría un avance del 71%, por lo que estaban por llegar a un monto total de 853.000 quetzales del proyecto. Pero en el lugar no hay nada. Hace algunos días la compañía colocó un camión para simular que se realizaban los trabajos, pero no existe la perforación de ningún pozo. Ya fuimos a ver en el campo y realmente hace como 2 o 3 días llevaron el camión. También ese terreno pues no está en Las Pozas, está en San Pablo Las Delicias. Ya pues los vecinos están muy molestos, pero estamos para resolver esos problemas. Para reportar ese avance de trabajo en el proyecto, los supervisores de la Municipalidad de San Pedro Jocopilas del periodo pasado y del Consejo Departamental de Desarrollo tuvieron que haberlo revisado. El gobernador departamental aseguró que desconoce del caso. En este momento, pues, desconozco yo que se encuentre en esa situación dicho proyecto. La vamos a consultar a Dirección Ejecutiva del Consejo de Desarrollo, ya que ellos son los responsables de darle seguimiento al avance físico y financiero de las obras. Se espera la intervención de la Contraloría General de Cuentas para dilucidar responsabilidades. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. El juez Jimmy Bremer, a cargo del Juzgado 10º Penal, suspendió la audiencia de apertura a juicio contra José Rubén Zamora, quien fue presidente del diario El Periódico, y la aplazó para el próximo 20 de febrero. Vestido con un traje negro, combinado con una camisa blanca y una corbata roja, llegó José Rubén Zamora, expresidente del diario El Periódico, al comienzo del juicio por el delito de conspiración para la obstrucción de la justicia. Estuvo tranquilo, mientras la espera se alargó y quien no aparecía era el juez 10º Penal, Jimmy Bremer. Pasaron los minutos. El juez se excusó y aplazó el debate para el próximo 20 de febrero. La canceló el juez porque le dieron una citación de la carrera judicial y no nombraron juez sustituto. Entonces no había quien viera el caso y lo postergó para el 20 de febrero. ¿Verdad? Entonces hay que esperar entonces otra vez. Afuera del juzgado se dio un altercado. Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo, discutió con un seguidor de Zamora. Legal también es. En tiempo de ese signo dijeron nada. Ahí se quedaron todos callados. Corrupto, traidor, corrupto. ¿Cuánto te pagan por hacer esa defensa a los corruptos? ¿Cuánto te pagan? ¿Cuánto te pagan, corrupto? ¿Cuánto dinero recibís de Abemilgua? ¿Cuánto dinero recibís de los grupos pro corrupción y pro impunidad? Mucho. ¿Cuánto dinero recibís? Vergüenza te haría de recibir ese dinero ilícito. Sí. Si tuvieras un poco de gallardía suficiente te pararas y le dieras a la cara. Sí. Cobarde, corrupto. Entonces se cancela la audiencia. Traidor y vividor de la corrupción y de la impunidad. Eso sos.
quedaron callados. Un corrupto, un traidor, un vividor de Avenilgua. Debido al poco espacio de la sala donde se desarrollaría la audiencia, representantes de organizaciones internacionales solicitaron que se pudiera celebrar el debate en una sala con mayor espacio. Zamora también enfrenta otro caso por el delito de lavado de dinero, en el que tuvo sentencia de 6 años de prisión. Sin embargo, una sala anuló la condena. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Vamos a una pausa comercial y al regresar le contamos las últimas novedades de quién dirigirá el aeropuerto La Aurora luego de la salida de Francis Argueta este mismo día. Continuamos con más noticias. Este día empezó la recepción de expedientes para el cargo de gobernador. La comisión que representa a la sociedad civil ante el Consejo Departamental de Desarrollo lo recibió en el Salón de Usos Múltiples de la Gobernación Departamental de Escuintla. En este primer día de recepción de expedientes, tan solo 3 aspirantes al cargo de gobernador llevaron su documentación y se espera que la afluencia se incremente conforme avance la semana. La convocatoria y recepción de documentos concluye el viernes a las 4 de la tarde. Bueno, estuvo el inicio de la apertura del proceso, se podría decir fue triste porque se escuchaban de que existen muchas personas que quieren optar para el cargo de gobernador y el día de hoy solo pudimos recepcionar 3 expedientes. Algo que resalta la comisión es que se quiere evitar las aglomeraciones, por ello hacen el llamado a los postulantes a evitar realizar movilizaciones de simpatizantes porque no se trata de una elección popular. El candidato o la candidata que venga a dejar su expediente lo haga sola. No necesitamos, ver mucha multitud de gente porque es un proceso para un cargo y no estamos en tiempo político. Creo que esto ya pasó y esto es como alguien que va a ir a pedir trabajo a alguna institución que tendría que venir solo. Recomendamos y le pedimos a la población que se abstenga, que entre el candidato y su asesor si quiere, pero no más, no queremos mucha gente acá en el momento de la recepción. Estamos ubicados acá en el Salón de Gobernación Departamental de Escuintla, el horario es de 8 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Y como ya le adelantaba, la ministra de Comunicaciones, Yasmín de la Vega, anunció la destitución del director general de Aeronáutica Civil, Francis Argueta. La decisión se efectuó después de que el presidente Bernardo Arévalo anunciara cambios en la institución debido a que existían quejas y críticas sobre la gestión de Argueta, quien ocupaba ese puesto desde el gobierno de Jimmy Morales. En su lugar asumió a Azucena Zelaya de forma interina, quien hasta hoy se desempeñaba como subdirectora financiera y administrativa. La ministra de Comunicaciones informó que se iniciarán auditorías en la Dirección General de Aeronáutica Civil y agregó que Zelaya estará temporalmente mientras continúa analizando otros perfiles. Además, se hace un análisis sobre la propuesta que hizo el último director de separar la DGAC del Ministerio de Comunicaciones. Mire, eso es lo que él propuso. Una cosa es lo que él proponga a lo que el Ministerio y la Presidencia de la República decidan hacer a futuro. Nosotros estamos, como le comenté, vamos a hacer una auditoría exhaustiva también de la Dirección de Aeronáutica Civil para establecer las políticas a seguir. Eso dependerá, como le digo, del análisis que se haga de lo que hemos encontrado en este momento. El día de hoy asumió la licenciada, como le comenté, interinamente la licenciada Zelaya, quien trabajó desde el 2004 años financiado por un plan de cooperación de Naciones Unidas en la transformación del Aeropuerto Internacional La Aurora. Ella y los diferentes directores estarán analizando el futuro de Aeronáutica Civil y del Aeropuerto Internacional La Aurora. Migración anunció este domingo que sancionará a las aerolíneas por cada pasajero que no llene los requisitos para entrar al país. Pero ¿qué dicen las líneas aéreas al respecto? A continuación le contamos.
La sanción que Migración puede poner a las líneas aéreas a partir del 4 de febrero por cada pasajero que no pueda entrar al país es de $3,000. Esto luego de que se diera la revisión de las políticas para hacer un nuevo reglamento. Según Moti Rodas, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas, ellos ya vieron el reglamento, lo discutieron y determinaron que hay aspectos de dicho documento que se deben mejorar. Están hablando de que un rechazo puede ser por una visa falsa o un pasaporte falso, y nosotros les decimos que en efecto la aerolínea es el primer filtro para verificar la veracidad de los documentos. Sin embargo, la aerolínea no es la experta en la comprobación de si un documento es totalmente falso o no. Rodas ha indicado que han pedido canales que agilicen el tema de documentos falsos. Por ejemplo, por una visa consular, tener un call center donde se pueda tener una respuesta inmediata para saber si es falsa o no. Indica que les ayudaría, pues ellos no son expertos en el tema. Migración les comunicó que están abiertos para hacer modificaciones al reglamento, por lo que la asociación ya expuso los cambios que podrían hacer para no ser sancionados con una multa de entre $3,000 a $10,000. Tampoco estamos pensando en decir que se le va a cargar al pasajero, porque no es esa la intención. El tema es que también allí queremos y solicitamos a Migración que se establezcan un proceso para también poder verificar y comprobar que la aerolínea es la responsable directa. Rodas agregó que la asociación pedirá una reunión lo más pronto posible para encontrar soluciones y para que se busquen alternativas que se puedan trabajar. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Nuestro televidente Urizar nos envió una denuncia sobre el basurero ilegal que se ubica a 10 kilómetros para ingresar a San Cristóbal Verapaz de Alta Verapaz. Es lamentable ver esta carretera que conecta San Cristóbal al municipio de Chicamán. Esto es parte de San Cristóbal Verapaz, un municipio muy bonito, pero da vergüenza los basureros que hay en la carretera. Ustedes pueden apreciar aquí la cantidad de basura que hay en el trayecto que conecta a Chicamán, en el departamento de Quiché. Hay 18 millones de quetzales para la construcción del libramiento de Chiantla de la Zeta a Ocubilá, que podrían perderse. Las autoridades locales abogan por mantener el fondo y ejecutar la obra. Debido a las lluvias que dejaron destrucción en Huehuetenango en el año 2022, el gobierno decretó estado de calamidad, por lo que de emergencia se le asignaron 18 millones de quetzales a la construcción del libramiento en la Zeta Chiantla. El proyecto es de suma trascendencia, pues con esto el tránsito que va al norte del departamento evitaría pasar por el centro de este municipio. La comuna hizo los trabajos de ampliación y fue por unos derechos de paso que no se concretó. Sin embargo, ahora se busca identificar la disponibilidad del monto asignado a la obra. Esa planta nos ha costado un poco, nos tardamos un poquito en la situación de agilizar la ejecución del proyecto por los derechos de paso de algunas personas que no quisieron darlo rápido que nosotros queríamos. Además, se logró casi todos los derechos de paso. Nos falta uno, el de la salida ya. Y un techo presupuestario de 18 millones que le habían asignado por estado de calamidad al libramiento, pero nos encontramos con un par de cositas. Primero, que había un derecho de paso que costó al final lograrlo, y segundo, que ya al subir a la Zeta es una parte bastante difícil que según Autoridades ediles explican que buscan que el dinero que se asignó no termine en el fondo común, pues la obra es necesaria por la importancia de la vía, la cual es principal, pues se trata de un libramiento que facilitará el paso de transporte pesado y liviano a los Cuchumatanes. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión.